sin nada de sorpresas, mejor dicho, sin nada de sorpresas en mi caso. Lo digo con toda sinceridad de lo que viene ocurriendo. De decir de que, bueno, que María Corina, por supuesto, es la candidata de la oposición y que así debió ser. No entendí nunca eso de ir a unas primarias, no sé para qué. Y, y que, bueno, que le habían dicho que estaba inhabilitada y le siguen diciendo que está inhabilitada. Y hoy la noticia es entonces que el Tribunal Supremo de Justicia del régimen venezolano dijo que eso es nulo, que eso no es válido y que ahí no hay candidato y que María Corina está inhabilitada. O sea, para mí lo que viene ahora es que la puedan terminar, joder, y hasta presa puede ir María Corina, sabiendo cómo actúan ellos. Para yo, lo que yo veo, pues un panorama así como yo lo veo. No sé cómo lo ves tú. Bueno, mira, yo no sé si es que perdieron los papeles, eh, perdieron los servicios de los asesores de antes, la inteligencia superior que tenían antes, porque lo que están haciendo últimamente es demasiado tosco, demasiado ordinario, muy brusco, o sea, no tiene inteligencia. Lo que están haciendo actualmente te refieres a la llamada Al oposición, al gobierno y a la oposición. gobierno. Ok. Vamos a hacer un análisis, vamos a suponer que nosotros dos, tú y yo, vamos a ponernos el uniforme de coach. O sea, vamos a asesorarlos a los dos, al gobierno y a la oposición, para que sea un poquito más pareja la cosa, ¿no? Porque yo quiero para mi país un país de paz, un país porque la violencia trae más violencia. Yo creo que Obviamente. los quienes más propaganda le han hecho, los promotores más importantes o más protuberantes que ha tenido María Corina es el gobierno. Sí, obviamente le han hecho mucha bulla. No, Y quiero acotar al comentario que dice también, tú estás diciendo que queremos la paz, y sí, obviamente, pero es que yo no creo ya, Antonio, y de verdad, ya lo digo con sinceridad, como lo posteé en estos días. O sea, no sé, yo no veo una salida democrática en todo esto que está pasando en Venezuela. O sea, ¿diálogo de qué? O sea, ¿con quién se conversa? ¿Quién dijo que con una gente tan mala tú puedes llegar a un acuerdo si tú sabes que la gente mala, es hipócrita y en lo que da la espalda te clavan el cuchillo? tienes que O sea, hablar. yo no lo veo de esa forma. Además de que quienes están participando en esas conversaciones por la supuesta oposición son los mismos personajes de siempre. Yo lo veo así. Fíjate una cosa. Si el gobierno, los personajes del gobierno no se hubieran dado a la tarea, primero a decir que la primaria no puede ser, que no puede ser. Al principio la ignoraban, decían que eso era, eh, bueno, ese es el problema de la oposición, ustedes verán qué van a hacer con Ujú. esa radical y tal y qué sé yo. Y dándole tanto centimetraje, tanta cobertura, tanta televisión, tanto al tema de las primarias, que a la final millones de personas salieron a votar, es la verdad. O sea, digo millones, más de 2 millones. Es, O sea, es posible. O sea, es factible, es creíble, se veía la gente en la calle. que O sea, salieron a participar. participó un porcentaje bien importante del padrón electoral, del total de inscritos. O sea, yo vi que el de Nueva Esparta, el presidente de la Comisión de Primaria de Nueva Esparta, dijo que había participado el 14% de los inscritos. Y a lo mejor eso más o menos fue la media en todo el país, que es muy importante, el 14% del padrón electoral, considerando que hay tanta gente afuera y que no está actualizado el padrón electoral, el registro electoral, etcétera. Ahora bien, eh, los refranes venezolanos tienen mucha sabiduría. Después de ojos sacados, no vale Santa Lucía. Ujú. La primaria, o la llamada primaria, yo nunca estuve de acuerdo que la llamada primaria, bueno, pero yo no puedo desconocer que más de 2 millones de personas salieron
y respaldaron eso. Y a lo Y bueno, mejor, y a lo mejor muchas otras personas quisieron participar y como siempre ocurre, por miedo, bueno, obviamente no salieron, pero mucha porque gente ya el tenía país está miedo a acostumbrado a eso. aparecer en una nueva lista Tascón, porque es la verdad. Exactamente. Mucha Sí. gente le tuvo miedo, no, yo no voy a estar en eso. Fíjate, ahora le están pidiendo esta sentencia de hoy, que salió hoy, se declara sin efecto las primarias. O sea, Ujú. eso es una sentencia absurda, sin efecto de que ya, o sea, ya se pasó, ya la gente habló, ya la gente votó y ya o sea, ya hay un acuerdo entre los que participaron Claro, ahí en tener a María Corina como su candidata. O sea, ¿cómo, exactamente. cómo anulas eso? O sea, Y que sí que no, ¿cómo vas a anular algo que nunca ha estado en tus manos con validez? No es que no, es que son cosas absurdas que no las entiendo, obviamente. Y por supuesto tú tienes la base legal para expresarte. si nos vamos al ámbito del derecho civil, ¿verdad? El derecho civil, no vayamos al derecho público. Así, el derecho público, o sea, dejar sin efecto un acto administrativo. O sea, estaríamos en el ámbito del derecho público, pero es que ahí no se produjo ningún acto administrativo emanado Ujú. de ninguna autoridad revestida de carácter público. Fue un acuerdo de asociaciones, o sea, o mejor dicho, de personalidades políticas, porque ni siquiera Acción Democrática está dividida en dos. O sea, la judicializada que llaman ellos, que representa a Sí. Bernal, Y de y una acción democrática de Ramos Ayub, que No, supuestamente fueron y de paso Acción Democrática sale con ese show también el día que de esa son los que jornada. participaron ahí. O sea que ni siquiera es la institución del Partido Acción Democrática, porque no. O sea, entonces está la gente de Primero Justicia, que habían inscrito en ese, que tampoco es la Primero Justicia legítima según el TCJ y según las instituciones del gobierno, porque la tarjeta de Primero Justicia la tiene José Brito, que Ujú. fue el que demandó la acción de nulidad contra las primarias, una cosa absurda completamente. Luego, los otros candidatos que participaron tampoco fueron partidos políticos. O sea, entonces podríamos decir que estábamos en presencia de un convenio, de un acuerdo entre partes civiles, entre personalidades y entre grupos que escogieron una forma, o sea, digamos que mediante un acuerdo firmado. Una demostración cívica, una demostración de la ciudadanía para reafirmar lo que veníamos Porque diciendo, lo que muchas solamente los personas ya. vinculaba a ellos. O sea, eso no tiene efecto erga omnes. Eso no tiene efecto de cosa juzgada o carácter de acto de la administración pública. Tiene efecto entre los que suscribieron el pacto. Ujú. Es decir, como los contratos son ley entre las partes. Ese resultado de esa consulta civil, o sea, podríamos decir que solamente los obliga moralmente a los que participaron. O sea, no tiene efecto vinculante hacia la población, no tiene efecto vinculante hacia la administración pública, no tiene, simplemente es un acuerdo, es un sentimiento, es una manifestación de voluntad Ahora, Antonio, persona lo, que lo, participa. lo, lo que viene, lo ¿Cómo que anulas tú creo eso? que, ¿Cómo lo anula? Eso no se anula, es ajá, Ajá. por eso, lo que creo que viene preocupando, lo que están haciendo, imagínate, querían que el CNE estuviera en esa jornada. Obviamente, para hacer esto que están haciendo de una forma un tanto más legal para ellos. Porque si tenían al CNE participando, bueno, a lo mejor tenían allí la base jurídica legal para agarrarse de algo y justificar Yo te esto voy, que yo te hicieron voy a hoy. decir, yo quizá soy un modesto abogado, o sea, no voy a decir que soy un científico, un jurista, pero entiendo algo, el derecho, y son más de 30 años en el ejercicio de la profesión, y he dado clases, y he estudiado, y he hecho posgrado, etcétera, etcétera, y he escuchado conferencias, y he participado en política activamente.
en asuntos electorales, etcétera, etcétera. Pero esto va más allá de la cosa jurídica. Esto es un tema estrictamente político, o digamos estratégico. O sea, lo que veo que primero la gran equivocación de parte del gobierno de atacar con tanta furia, evitar a como dé lugar que se diera la primaria. Y bueno, yo honestamente no veía venir esa expresión tan masiva al comienzo. O sea, era el primer experimento de unas primarias sin CNE. Sin CNE. O sea, los juristas científicos que ya habían estudiado seguramente con antelación vieron que esto podía hacerse y que las circunstancias en el país estaban dadas para hacerlo y lo estaban llevando a cabo y lo hicieron de una manera que sorprendió al gobierno también. Lo sorprendió. Porque obviamente fue una participación. Y dice, bueno, ya después de ese coñazo. A lo mejor pensaba que tenían desprecio, pero no se imaginaron que el desprecio en este momento era tanto y por eso te digo, lo que faltó que participaran todavía por miedo pues, en Venezuela. Es una estrategia totalmente equivocada ahora. O sea, ya tienes que asimilar ese golpe. Tienes que asimilar que la primaria ya se dio. Ya no ven acá, ya la primaria pasó, ya hoy trataron de anularla, pero entonces unos días antes de la primaria, en esa conversación que tienen las figuras que representan a la llamada oposición y el régimen, lograron algunos acuerdos, entre los cuales liberaron a 5 personas de los más de 200 presos políticos que tienen en Venezuela. Además, lograron que el gobierno de los Estados Unidos les abriera un poquito el chorro, les abriera la llave, les soltara por ahí algunas licencias que ya las tienen aprobadas y ahí están trabajando. Obviamente el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, si no cumples lo que acordamos, en noviembre te quito esto, pero obviamente parece que no están haciendo nada, simplemente soltaron a 5 personas de los 200 y tantos. Más nada ha pasado. ¿Qué va a pasar en Venezuela ahora? ¿O qué va a pasar en esa relación que hizo, ese acuerdo que hizo Estados Unidos con Venezuela? Le digo, bueno, te sentaste, aprobaste, yo te suelto un poquito, pero ¿qué viene? O sea, y además, a mí me parece que lo que quieren ahora, además, es meter presa a María Corina. Sí, pero ahora, como te dije anteriormente, si nos tocara hacer el papel de coach de ambas, vamos a suponer que fuéramos arbitradores. O sea, de no decir que soy fanático y tratar más o menos de convocar a la sensatez al lado que tiene el monopolio del uso de la violencia, que es el gobierno. El gobierno es el que tiene el monopolio del uso de las armas. O sea, la oposición no es violenta. O sea, se hace ver como violenta, pero es al revés. Sí. Pero bueno, ¿qué haría el gobierno si entendieran que deben asimilar que ese round lo perdieron? Ese round que no es la batalla completa, o sea, no es la guerra todavía. O sea, ese un round, no ha terminado la pelea. Apenas es un round. Ok, hicieron la primaria. Ajá. Bueno, chicos, deja inscribir a María Corina, ¿vale? Déjenla inscribir. Igualito ahí van a inscribirse 14 más, o no sé cuántos más, que se inscriban todos los que quieran. O sea, le vas a seguir haciendo publicidad a tu mayor adversaria. O sea, es lo que yo digo. Ahora bien, ojalá que el gobierno de los Estados Unidos no suspenda las concesiones que ha soltado. No, por favor. O por supuesto que a mí no, o sea, mi voz o mi opinión quizás no le vaya a llegar a quienes toman esas decisiones. No, ya hoy se han estado expresando Marco Rubio, Ricky Scott, han estado enviándole mensajes al gobierno. Eso solo favorece al gobierno. El pueblo está sufriendo demasiado. O sea, esos recursos hacen falta y es necesario que lo suelten. Que lo suelten. Que entre dinero fresco al país. Pero ¿a quién le entra? ¿A quién le va a entrar ese dinero, Antonio? Bueno, de manera directa, en obras. O sea, si es posible que negocien en esa, o sea, que eso no sea recurso en efectivo
para que lo administre el Estado, sino a través de obras que generen empleo, o sea, servicios, electrificación, obras de agua, mejoramiento de hospitales, escuelas. Todo eso genera una dinamización de la economía y, bueno, quizá alguna flexibilización. Ojo, tampoco es que Estados Unidos en ese acuerdo, esas medidas, es que le está entrando liquidez porque solo por la factura que le está comprando Estados Unidos barriles de petróleo a Venezuela y no. Es que es una manera de las empresas americanas de recuperar gradualmente algo de la deuda que Venezuela tiene con ellos. Es que Venezuela, el Estado Sí, también. les debe a ellos. Ujú. Entonces, una manera de ir compensando esas cuentas es con envío de barcos de petróleo que se les permita en esos acuerdos, Chevron y otras operadoras, no sé si Exxon Mobil, poder sacar de los pozos donde ellos tenían previamente. Mira, Acuérdate que en la época de Caldera hubo una nueva apertura de contratación de lo que se llaman pozos o campos marginales. Y entonces hubo una serie de licitaciones, inclusive vinieron muchas empresas y se empezaron a otorgar otros contratos de ganancias marginales. No entiendo exactamente cuáles eran los detalles de eso, pero eso comenzó de nuevo con Caldera. eso te quiero decir, que hoy por cierto le escribí a Horacio Medina, que estábamos el otro día hablando de él, voy a esperar, tratar de poder conversar con él porque quiero también aclarar ese punto, porque entiendo, o por lo que se ha dicho, el petróleo venezolano también en este momento parece que está muy contaminado y que el tratamiento para los derivados del petróleo, bueno, será más costoso, será diferente en este momento. Quiero poder conversar con Horacio, obviamente yo no sé el tema, pero por lo menos que Horacio a ver si nos puede aclarar también un poco Saludos a sobre Denny esa cuestión. Fernández, la diputada. Hola, ¿Está Denny. conectada? ¿Está conectada? Sí. Mira, otra cosa, claro, no somos petroleros, pero el tema de la escasez de gasolina en Venezuela, porque lo que he oído de algunos expertos es que la gasolina es una receta que lleva varios componentes que anteriormente se producían en Venezuela, pero que actualmente no se producen y tienen que ser importados y mezclados. O sea, y ahí es donde viene. Venezuela llegó a tener una de las gasolinas mejores del mundo. O sea, con la calidad, su octanaje correcto, su pureza, su limpieza y tal. Pero todo eso ya no existe. Entonces, esos componentes, esos aditivos que se mezclan que para hacer la gasolina no hay en Venezuela. Y eso Estados Unidos sí puede proporcionar. Y Entonces, ahora Argentina también sufriendo escasez de combustible. sí. Ahora, por favor, señores de Estados Unidos, no levanten por ahora eso. O sea, no. Y por favor, señores del gobierno, no le hagan tanta propaganda a María Corina. Dejen quieta a María Corina. Ella tiene sus derechos y además la gente. Tú pides que no le hagan propaganda a María Corina. Ojo, a mí me preocupa es que vayan a meter presa a esa mujer, No, chico. me Esa mujer refiero, o está en sea, la que pelea. están demasiado preocupados ellos en hacerle propaganda y publicidad y o sea, ha crecido tanto, de verdad, que ahorita, o sea, la diferencia es bestial, pero que no sigan ellos haciéndola tan grande la diferencia y traten de preservar algunos espacios si es que ellos, ¿qué pasa? Que la dejen inscribir. Si Claro, son de verdad, si tendrá derecho que la dejen inscribir y bueno, y que se miden en unas elecciones de verdad y vamos a ver qué pasa. Y listo, y claro, se acaba el o sea, peo. que, bueno, o sea, no son tan machos y tan, bueno, coño, o sea, coño, que asimilen que hay una batalla que se pierden y otra que se ganan. En política se gana y se pierde. O sea, fíjate, claro, en este caso lo que pasa es que mientras más larga le den a soltar, es una soberbia, un capricho, una cosa, oye, o sea, por favor, ¿qué es lo que quieren? Que la gente, todos los venezolanos se mueran y van a gobernar sobre qué? Sobre los cementerios.
porque la gente no puede, Venezuela no resiste continuar en este sistema. Todos queremos volver y trabajar en lo nuestro, o sea, despolitizar un poco la sociedad. O sea, no puede ser que la gente salga a ver qué va a comer hoy, y si come una vez no puede comer dos, y a ver si va a tener luz para poder hacer, o sea, o si va a tener agua, o los maestros, la Es calidad de la necesario, enseñanza. es necesario que le den un respiro a Venezuela. De Hay que verdad, darle una yo alegría. eso sí lo considero. Yo creo que ya, bueno, o sea, si de verdad les interesa, ya robaron bastante, pero una cosa es que ellos roben, una cosa es que ellos tienen un montón de plata que yo creo que ni la cantidad exacta la deben saber ellos cuando tienen, pero no sean mezquinos, no sean egoístas, traten de no ser tan mala gente, Claro, dejen que la gente también tenga un poquito de felicidad. claro. O sea, la gente necesita alegrarse. Entonces ahora le quiere sabotear esa luna de miel que tiene en este momento la gente en Venezuela, la alegría de haber, o sea, seleccionado A una su mujer que tiene candidato. tanta fuerza y es buena. María Corina, tremenda, o sea, tremenda candidata. Pero eso no va a decir que, pero, o sea, hay que procurar, o sea, María Corina está ahí gracias a la campaña de todos los jerarcas del gobierno que se han empeñado. Y olvídese de eso. Si no la dejan inscribir, no hay elecciones. No hay elecciones. Porque, o sea, no hay elecciones legales, no las va a reconocer nadie. Nadie, ningún país del planeta va a reconocer eso. A menos que empiecen a hacer como en Cuba, que tienen elecciones y los candidatos son de ellos mismos, pero ya saben cuál es el que va a ganar y Ah, listo. Y así, pero, y así sigue la fachada democrática en Venezuela. pero ¿de qué vamos a vivir? O sea, el país, Venezuela, o sea, un país, además de ser un país, es una persona jurídica, sujeta de derechos y de obligaciones en el ámbito del derecho internacional. Yo Entonces, creo que ese de qué vamos a vivir en Venezuela, de qué se va a vivir en Venezuela, yo creo que eso tiene que ser un programa diferente y lo tenemos que conversar porque es que ahora vemos también en redes sociales que venden apartamentos no sé cuántos millones de dólares en Venezuela, en Caracas, en Margarita. Es una locura. bueno, pero entonces hay dos Venezuela también, Bueno, porque hay un apartamento de millones pero de dólares eso y lo vamos a Venezuela tener que de millones conversar de dólares. en un programa aparte. Antonio, esto es rapidito, fíjate, ya nos pasó bastante tiempo y uno aquí con mucho que quiere decir, con mucho que tú quieres decir, con mucho que yo quiero decir, pero el tiempo se nos pasa rápido y bueno, también las redes sociales nos cortan. Así que bueno, Yo despide. no, yo no quiero que Estados Unidos, o sea, yo quiero que Estados Unidos continúe flexibilizando las sanciones y que continúe eh, fluyendo los avances que, que sean, o sea, que hay la intención de hacerlo, porque todavía no creo que se haya materializado mucho. Este, quiero que dejen inscribir a la candidata de la oposición, que asuman que ese round lo perdieron y que no hay ninguna sentencia judicial posible que pueda arrancar del corazón de los que votaron o de los que concurrieron ahí a, a, a decir, no, Maldón, elijan Sí, otra. sí. Eso no se puede. Una, Y la mire, comunidad internacional en resumen, como dijéramos nosotros, una estupidez, una ridiculez de parte de ellos. no se puede. Y bueno, dice, no, porque por ningún motivo puede ser ella. ¿Por qué no? Porque Que ellos no sea, quieren y punto. déjala que sea. Claro, Ahora, lo que pasa es que ellos no se gobiernan solos. El problema es que si eso fuera una dice uno, nación dice uno. nacionalista, 100% hecha en Venezuela, pero es que eso forma parte de un entramado. Ahora que, por cierto, ese era otro, a lo mejor por otro punto podemos hablar. Eh, Maduro, apenas surgieron los eventos en Gaza, salió inmediatamente a respaldar al pueblo palestino. O sea, de hecho, yo le tengo mucho, me preocupa esa situación porque de verdad el pueblo palestino ha tenido una vida, mira, históricamente, y también el pueblo judío. O sea, hay una anécdota de Juan Vicente Gómez durante la
Primera Guerra Mundial. Eran sucesos que estaban ocurriendo en el planeta y ya Venezuela se había descubierto, había petróleo en Venezuela y bueno, embajadores de Italia y hubo tres embajadores que pidieron hablar con General Gómez para asegurar como aliado a Venezuela en esa guerra, en la Primera Guerra Mundial, para que pudiera ser un suministro de petróleo seguro. Y Gómez los invitó a hablar, a reunirse a la salida de la catedral de la iglesia. Entonces, sí, fue en Caracas o en Maracay, porque él despachaba desde Maracay. Y a la salida unió a los dos embajadores enemigos. Pero yo los cité aquí a la casa de Dios, aunque él no era muy religioso, pero bueno, para decirle que Venezuela es un pueblo de paz. Venezuela no se mete en conflicto entre potencia y enemigos en asuntos que no son nuestros. Nosotros nos ocupamos de los asuntos de los venezolanos. No. Entonces, desde el chavismo para acá, empezamos a involucrar a Venezuela en temas que son ajenos a la idiosincrasia venezolana. Sí. O sea, no es para tomar parte en uno o en otro. Pero fíjate tú, ahora resulta que China, uno de los principales... Ya te me fuiste y vamos a alargarlo y el tiempo no va. Cambió de parecer y ahora respalda a Israel en el ataque a Palestina. Entonces, ¿cómo queda Maduro? Pero es que son unos conflictos extraños, o sea, una cosa rara. O sea, no debemos meternos en ese tipo de cosas. Bueno, en resumen, es una sentencia absurda lo de hoy. Se ordena, la TCJ ordena que el pueblo de Venezuela, eso fue un maldón, y que se les ordena que no quieran a María Corina, de que esa no es su candidata, porque ellos dicen que esa no. Algo absurdo, algo ridículo por parte de entonces del régimen venezolano y su taller de Tribunal María Supremo Corina de Justicia. No la inscriben, la elección no va a ser reconocida por nadie. Bueno, ningún país. En eso, supuestamente en eso quedaron, en esos fulanos acuerdos. Sí. Vamos a ver qué pasa, Antonio. Bueno, estamos pendientes para otro contacto. Dejen, o sea, vayan soltando las sanciones, porque esas sanciones quien la está padeciendo el pueblo. Y hay que cambiar de criterio. Estrategia. Sí. Gracias, Antonio. Gracias. Estamos en contacto. Un abrazo. Chévere. Estamos en contacto.